se ruegan no jugar con historias sobrenaturales o involucrarse en situaciones paranormales. Su atención, por favor. Manténete alerta. Todo puede suceder. Llega un cuento chino. Solo por Metro. La semana pasada hablamos con una periodista que escribió un libro muy interesante sobre la Quinta de Olivos, ¿sí? Soledad Vallejos. Y a partir de esa comunicación y de la publicación de ese libro, tomaron especial relevancia ciertas anécdotas de la ligazón del peronismo con lo esotérico, con lo sobrenatural. Sí. De hecho, hay un libro que se llama La Iglesia Nacional Peronista. Muchas veces se confunde el peronismo con una religión, con una secta, más que con un partido político. Cosas insólitas que pasaron en la Quinta de Olivos, derivadas de la conversación que tuvimos la semana pasada, como por ejemplo la instauración de una cripta durante el gobierno de Isabel Perón, que exhibía el cuerpo de Juan Domingo Perón, cuerpo que ya sabemos el destino trágico que tuvo después cuando le robaron las manos y demás, y también el cadáver de Evita. Hablamos en aquel entonces, la semana pasada, de los vínculos esotéricos que tenía el hombre fuerte del gobierno en el peronismo de aquella época, José López Rega, que se hacía llamar Hermano Daniel o el Brujo, y que decía tener conexión mental y espiritual con los antiguos faraones egipcios. El cuerpo de Evita, de Eva Perón, que ahora está en una bóveda, la bóveda de la familia Duarte en La Recoleta, sepultado debajo de 8 placas de cemento para que el cuerpo no pueda ser profanado, ese cuerpo tuvo un destino trágico, porque cuando fue la Revolución Libertadora en el año 55, se robaron los militares que dieron el golpe el cuerpo de Eva, y antes de mandarlo para Italia, donde estuvo enterrado en un cementerio común bajo otro nombre, estuvo dando vueltas por la ciudad de Buenos Aires en una camioneta, lo tuvieron guardado en una oficina de Callao y Viamonte, fue sujeto de adoración y de cultos también esotéricos, incluso de vejaciones físicas, de accesos carnales al cadáver de Evita. Evita, que según dicen, por lo menos algunos mitos peronistas también, empezó a ser embalsamada en vida y le empezaron a inyectar formol, lo cual le producía tormentos y dolores indescriptibles. Este es un poco el contexto. Y cuando hablamos de esto, todo esto que estoy diciendo es absolutamente verídico, no forma parte de ninguna mitología, son cosas que sucedieron en la historia argentina de la segunda mitad del siglo XX. Cuando empezamos a hablar de esto nos dijeron, ojo, que los misterios relativos a Eva Perón, no solo tienen que ver con su cuerpo y con el tránsito que tuvo su cuerpo después de muerta, sino también con su espíritu. Ahí, en la avenida Las Heras, entre Austria y Agüero, donde funciona la Biblioteca Nacional, estaba la mansión Alsaga-Unzué, que era justamente la residencia presidencial. Y en ese edificio murió Evita, y pasó toda su agonía. En una de las paredes de ese edificio, en la época de lo más crudo del antiperonismo, se llegó a pintar "Viva el cáncer". Claro. Hoy, muchos años después, demolida la casa, y ya inaugurada desde hace 30 años la Biblioteca Nacional, los empleados dicen que ven el fantasma de Evita. Estamos en línea con un viejo amigo de este programa, Guillermo Barrantes, autor del libro Buenos Aires es leyenda, que nos va a contar más acerca de esta versión escalofriante, la de los empleados de los sótanos y los subsuelos del edificio de la Biblioteca Nacional, que dicen que en las mañanas, en las tardes y en las noches son sorprendidos por el fantasma de Eva Perón. Guillermo, aquí en Metro, Sol y Nico te saludan. ¿Cómo estás?
Nico, Sol, ¿cómo va? ¿Cómo andan? Buenas Muy noches, bien. bienvenido. Bienvenido, Guille. Vos, como viejo amigo del programa y gran experto en la historia de Buenos Aires, al principio te pediría que me cuentes alguna referencia histórica sobre ese predio, el de la calle Las Heras, donde hoy funciona la Biblioteca Nacional y donde enfermó Evita, donde vivió su agonía y donde finalmente murió. Qué bueno, lo que hoy vemos como la Biblioteca Nacional, ¿no? Esa especie de golem, ¿no? Parece como una especie de robot que es extraño, ¿no? Es un edificio que ya de por sí llama la atención, ¿no? El de hoy. Sí. Bueno, antes fue una casa de verano, de veraneo, una quinta con mucho parque, que fue tomada después como lugar, como residencia de los presidentes por un tiempo, por una década y monedas, ¿sí? Que era el Palacio Unzué, el que decías vos recién. Y ahí estuvieron Perón y Evita viviendo estos años, ¿no? Esta presidencia de Perón, y ahí además Evita sintió mucho ese lugar, porque ahí funcionó la Fundación Evita. Eso después se demolió, pero hoy incluso hay un lugar anexo que pertenecía al Palacio Unzué, que es el Instituto Juan Domingo Perón. El que queda sobre la calle Austria, entre Libertador y Las Heras, que es lo único que queda de la casa. Que es como un pedacito muy chiquito de la casa. Perfecto. Hoy creo que lo usan para conferencias y para investigación. Que es muy impresionante también porque hay un café ahí adentro y hay una estatua también natural de Perón sentado en una mesa. Entonces vos entrás y lo ves al viejo sentado ahí tomando un café. Sí, es oscuro, oscuro. Es que ahí ese era el garage. Ahí Perón guardaba sus autos, ¿sí? Y después ese lugar tiene comunicación con otro lugar en una planta más alta, que también fue como una especie de símbolo de aquella época, porque él practicaba esgrima, ahí, que es el Salón de los Espejos. ¿Sí? Todo eso está. Todo eso está, es lo poquito que se conserva del palacio. Es lo poquito. Pero aparentemente a Evita, que ella muere en el Palacio Unzué, allá por julio, un julio como supongo que igual de frío, de 1952. Claro, y estamos en una cifra redonda, o sea, se están cumpliendo julio del 52 al 2017, son 65 años de la muerte de Evita. Bien, exacto. Y bueno, a ella no le importó aparentemente la demolición, ¿no? Ella quería ese lugar. Y bueno, de ahí que lo primero que empiezan a surgir son rumores acerca de libros que se caen, de hojas que se pasan sin que nadie las ojee, de sonidos raros que denuncia la gente, los serenos de la biblioteca, los que se quedan toda la noche, y de perfumes, sobre todo un perfume específico que empieza a sentirse, ¿sí?, en los diferentes lugares de la biblioteca, en la hemeroteca, que es un lugar que también es clave en la biblioteca, porque ya tiene un clima de por sí. Ahí están los libros encadenados. ¿Saben lo que son los libros encadenados? No. ¿Qué son, Guille? Son libros que, creo que hay 2 ejemplares, eso los investigamos, están ahí. Eran libros que escribían los monjes, ¿sí? Estudios, investigaciones de los monjes, ¿sí? Muy antiguos, y que encadenaban a las mesas para que nadie se lo lleve, porque era un conocimiento que no debía ser revelado, ¿no? Así que se encadenaban por eso. Están los libros gigantescos con cadenas. Bien, de alguna forma eso le da un clima para que se cuenten estas historias, ¿no? Y se asegure de que ese perfume es una especie de previa, ¿sí? De preludio a que vean una silueta rubia, delgada, con un rodete muy específico, ¿no? En la hemeroteca, en los diferentes pisos de lectura de la biblioteca, y también en estos 2 lugares que hablábamos recién, donde era el garage de Perón y en el Salón de los Espejos. Aseguran los empleados que están en estos recintos que, o sea, de una o de otra forma, a través de perfumes, sonidos y diversas manifestaciones, o a través de verla directamente, se manifiesta el fantasma de Perón.
Y digamos que el lazo más fuerte es este, que ella muere ahí. Claro, ¿no? y sí. Ahora, Guille, es interesante lo que vos decís, porque varias veces en estos años, hablando de un cuento chino, muchas personas a lo habitual, si se permite esta palabra para esta clase de historias, que es ver o sentir las presencias, Sí. se suma, en algunos casos concretos, pero que se han repetido, la aparición de perfumes. Exacto. El perfume que preanuncia la visita, la llegada. Primero se siente un perfume inexplicable, que no se sabe o de un dónde viene. aroma. O Hemos una tenido ráfaga de aroma. testimonios de olor a tabaco, por ejemplo. Exacto. Claro. Y aquí, entonces, el perfume precede la presencia, porque, según tengo entendido, hay numerosos testimonios de empleados de la Biblioteca Nacional, por lo menos desde que se inauguró en la década del 90, que dicen esto. Primero siento el perfume y después, por el rabillo del ojo, veo la figura de una mujer rubia vestida de blanco con un rodete. Salgo corriendo. Es impresionante. Exacto. Y hay gente, hay empleados que te lo cuentan llorando. Claro. ¿No? Porque, o sea, no es un fantasma cualquiera. No, por supuesto. Y siendo también una mujer que murió tan joven, a los 33 años, y con tanto por hacer. ¿A qué edad dijiste? 33 años. 3 y 33. 3 y 33. Digo, con tanto Todo por se hacer une. y tanto pendiente. Me imagino que es algo que uno puede pensar que le quedaron ligazones con este mundo. Es que Gardel evita estos íconos, ¿no? Que uno no puede imaginar los viejos porque nos dejaron jóvenes, ¿no? Son como el arquetipo mítico por excelencia, ¿no? Es muy difícil que no permanezcan de alguna forma, que no querramos que sigan con nosotros a través de un mito, a través de una historia. Sí, de todas maneras con Evita pasaba algo especial, porque les recomiendo pero fervorosamente que lean la novela de Tomás Eloy Martínez, Santa Evita. Realmente el cuerpo de Evita provocaba una especie de fascinación y de sugestión entre las personas que tenían el caso, contacto. Se lo contaron, el caso del mayor Arandia. Claro, por eso te digo, incluso fijaciones eróticas con el cuerpo, con el cadáver de Evita. Claro. Y después, cuando Eva es el cuerpo de Eva repatriado aquí a la República Argentina, empieza a ser objeto de todas las macumbas del brujo López Rega, que quería transferirle todo ese halo de seducción y de misterio que tenía a el cuerpo en vida de Isabel Perón, que quería obtener parte del carisma que había tenido Evita hasta el año 52. Estamos en línea con Guillermo Barrantes, autor del libro Buenos Aires es leyenda. Se habla mucho del fantasma de Evita ahí en la Biblioteca Nacional. Guille, tengo entendido que alguna vez para la filmación de un documental se dispuso un equipo de 20 cámaras durante toda una noche con sensores de variaciones de temperatura, micrófonos para registrar algún movimiento. ¿Vos tenés conocimiento de esto? Sí, fue la gente de Discovery. Ajá. Si no me equivoco fue hace 3 o 4 años. La gente de Discovery llegó, también lo hizo en diferentes lugares. También estuvo en el Hotel Edén, allá por La Falda, que también es famoso por sus fantasmas. Creo que son los mismos que vinieron a la Biblioteca Nacional y se quedaron toda una noche a ver qué pasaba, a ver qué registraban. Y bueno, se habla de psicofonías, ¿sí? Estos sonidos, estas respuestas a preguntas en un cuarto cerrado. Y sobre todo hay una imagen en la que se ve una silueta que bien puede ser femenina, que parece escapar de las cámaras, ¿no? Apenas la enfocan, apenas quieren hacer foco y quieren revelar algo más que una niebla, porque es lo que se ve, una niebla con contorno, parece fugarse, parece irse, ¿no? Es impresionante que lo hayan registrado entonces con 20 cámaras y los sensores, esta presencia inexplicable de una silueta que respondería a la fisonomía de Evita. Y, todo se junta, ¿no? Se habla, de antes de que llegara Discovery, se habla de todo esto, ¿no? Primero de los libros caídos, de los sonidos, del perfume, gente que de repente la ve a Evita, que además hay empleados que la piensan una lectora que se quedó después de hora, que le quieren avisar que cerraron las puertas y cuando se da vuelta se encuentran con Evita. Esta gente fue la que nos lloró en la cara a nosotros cuando investigamos para el libro. Y Guillermo, ¿sabés si pudieron contactarse de alguna manera o es solo que la ven? ¿Pudieron comunicarse, no? No, solamente la ven porque se da esto de algunos, por supuesto que corren despavoridos ante un fantasma, de repente lo desconocido nos envuelve y no sabemos qué hacer, y los que tal vez permanecen un poquito más frente al fantasma
es tan la emoción que bueno, no pueden hacer nada, ¿no? De vuelta por lo mismo, porque no es un fantasma cualquiera, es el fantasma de Evita, es Eva, o sea, está ahí supuestamente, o sea, es este fantasma de la mujer, ¿no? De Argentina, delante de repente de un mortal que bueno, que estalla en lágrimas como que está frente a nosotros. Qué bárbaro, la verdad es que es increíble, y también pensaba mientras te escuchaba lo que son las ironías y las vueltas del destino y de la historia, ¿no? Porque sí es cierto que ahí quedó su espíritu o su alma, su cuerpo quedó finalmente a 8 o 10 cuadras de ahí, en el cementerio de la Recoleta. Así y bien abajo. ¿Dónde, no? O sea, rodeada justamente de los oligarcas que ella tanto repudiaba, exacto. Exactamente. Es muy además, impresionante. Bueno, se dice que está como obligada, y esto es una especie de teoría que comparten varios fantasmas, esto es que está obligada a repetir ciertas rutinas, ¿no? Eternas, el caminar por la escalera donde recibía a la gente de la Fundación Evita, a los niños que entregaban juguetes, caminar por el Salón de los Espejos, asomarse a una de las ventanas, volver a la biblioteca, que era antes el Palacio Ensue. Hay como un recorrido incluso que te cuentan algunos empleados que ellos aseguran que hace, y que uno no puede no relacionarlo con la teoría esta de que hay supuestos espíritus que no pueden dejar el mundo terrenal y permanecen en esta especie de looper, ¿no? Una especie de loop eterno acá, ¿no? Hasta que vaya uno a saber qué tiene que pasar para que se liberen. Es un misterio impresionante, porque es muy interesante esto que decís, ¿no? ¿Qué habrá que hacer para liberar de esta especie de limbo en la que quedan algunas personas que no encuentran la paz en el mundo, en vida, y no la encuentran penosamente en el más allá, en muerte? Exacto, bueno, es un gran misterio, ¿no? El misterio, la vida es un misterio, y la muerte, como final de esa vida, es aún un misterio más grande, y meterse con las leyes que tal vez permanezcan en aquel otro lado ya es muy difícil, ¿no? Ya, bueno, y por eso tenemos mitos urbanos, por eso tenemos leyendas urbanas, por eso tenemos historias como esta, ¿no? Que tratan de llenar esos huecos y tratan de darnos explicaciones con una historia, y por eso creo que es tan atrapante, y por eso nos atrapa a todos, si queremos saber y queremos investigar. Esa no respuesta es la inquietud que todos amamos, me parece, ¿no? Les recomendamos mucho la saga de libros Buenos Aires es leyenda. ¿Cuántos van, Guille? Van 4. Cuatro libros. Exacto. El último salió el año pasado. Con tu compañero Víctor. Como una especie de continuación de la saga, Los Malditos de Dios, que es una novela también escrita junto a Víctor Covielo, que bueno, que se basa en mi guión de la película que se estrenó el año pasado, Ecuación, Los Malditos de Dios, y también es una especie de recorrido por los mitos de Buenos Aires a través de un personaje y en formato de novela, ¿no? Ellos escriben a 4 manos, pero con el aliento de muchos fantasmas en la nuca. Exacto, sí, exactamente. Sí. Así funciona la dupla. Que Covielo no existe, que yo lo invoco de vez en cuando para que me ayude. Es verdad, mirá, tiene cara de fantasma. Grabamos una vez un programa de televisión juntos y la verdad que tiene cara de fantasma. Guille, te mando un abrazo grande. Muchas gracias. Hasta la próxima. Abrazo, muchas gracias. Guillermo Barrantes, autor del libro Buenos Aires es leyenda, tratando de echar luz, en realidad echar sombra, porque lo que hizo fue confirmar lo que nos decían. Y niebla echó también. Mucha sombra y niebla, exactamente. La semana pasada, cuando hablamos de la Quinta de Olivos y de los misterios que alberga, muchos oyentes nos dijeron averigüen o llamen a alguien para preguntarle por el fantasma de Evita en la Biblioteca Nacional. Así lo hicimos y tuvimos una edición extraordinaria de Un Cuento Chino.